Mis amigos espectadores, preparen sus corazones. El sermón del monte terminó, pero el drama apenas está comenzando. Llegó la hora de desentrañar no solo las palabras, sino el poder arrollador del Maestro. Tomen sus pañuelos, tomen su fe, porque el capítulo de hoy es una jornada de milagros, tormentas y revelaciones impactantes. Si esta hermosa historia de revelación sobre el Evangelio de Mateo te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Capítulo 8. El toque de la fe y la furia de la naturaleza. Aquellas palabras dichas en la montaña. Sed perfectos, amad a vuestros enemigos, buscad primero el reino. Ellas todavía resonaban por los valles de Galilea, y cuando Jesús descendió del monte, una multitud incontable lo siguió. Estaban embriagados de esperanza, pero la pregunta en el aire era: ¿es él solo un profeta de palabras bonitas o tiene el poder para cumplir lo que promete? La respuesta, mis queridos, no tardó, y vino en la forma del mayor tabú de aquella sociedad. Un leproso, sí, un hombre cuya piel era la imagen misma de la muerte, un hombre al que se le prohibía acercarse, un hombre que debía gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Él se abre paso entre la multitud. El pueblo retrocede con horror. Los discípulos, Pedro, Santiago, Juan, se llevan las manos a los rostros, listos para reprenderlo. Pero el leproso no se detiene. Él no ve a la multitud, él solo ve a Jesús. Cae de rodillas, el rostro en el polvo, y su voz rasga el silencio. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¡Qué audacia, qué fe! No dudó del poder de Jesús, solo de su voluntad. El mundo entero contuvo la respiración. La ley de Moisés era clara. Tocar a un leproso era volverse impuro, era ser expulsado del templo, era contaminarse. ¿Y qué hace Jesús? Mira a aquel hombre con una compasión que desarma la ley. Y entonces el Maestro hace lo impensable. Extiende la mano. El grito de la multitud es de pura conmoción. Él toca al leproso. Pone la mano divina en la carne podrida. Y él dice con la voz firme de un rey: quiero, sé limpio. En el mismo instante, mis amigos, en el mismo instante, la piel muerta cobra vida. Las heridas se cierran. La lepra desapareció. El hombre mira sus propias manos llorando. Pero Jesús, en lugar de celebrar, le confía un secreto, un suspenso. Mira, no se lo digas a nadie. Pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés determinó para que le sirva de testimonio. La curación fue instantánea, pero la orden social aún debía ser respetada. ¡Qué contradicción! El drama apenas había terminado y ya entraba en Capernaum. Y apenas Jesús pisa la ciudad, otro conflicto se presenta. No un paria judío, sino lo opuesto. Un centurión, un soldado romano. El opresor, el enemigo, se acerca a Jesús, no con arrogancia, sino con desesperación. Señor, mi criado yace en casa, paralítico y sufriendo terriblemente. Jesús, el Maestro que mandó amar a los enemigos, no duda. Yo iré y le sanaré. Pero es ahí, mis queridos, donde viene el primer gran giro argumental de este capítulo. El soldado romano, el villano de la historia, detiene a Jesús en medio de la calle. Señor, dice el centurión, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No merezco tu presencia. Jesús se detiene. La multitud se confunde. ¿Qué estaba haciendo aquel soldado? Y el centurión revela una fe que sacudiría a Israel. Pero di solamente una palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. ¡Qué revelación! Aquel romano lo entendió todo. Entendió que la palabra de Jesús tenía la misma autoridad que la de un general. No necesitaba la presencia, solo la orden. Jesús, mis amigos, Jesús quedó maravillado. Se vuelve hacia la multitud, hacia sus propios discípulos que aún dudaban, y declara: de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y entonces él lanza la profecía, el clímax de aquella escena. Muchos vendrán del oriente y del occidente, como aquel romano. Se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y los hijos del reino, aquellos que creían tener derecho,
serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Impactante. La fe del extranjero humilló la arrogancia de los elegidos, y al centurión Jesús le dijo: «Ve, y como creíste te sea hecho». Y en aquella misma hora el criado fue sanado. El día apenas había comenzado. Jesús entra en la casa de Pedro. La tensión allí era otra. La suegra de Pedro estaba en cama, ardiendo en fiebre. Un drama familiar. Jesús no da un sermón, no llama a la multitud. En el silencio de la habitación, él solo se acerca, toca la mano de ella, y la fiebre la dejó. ¿Y la prueba del milagro? Ella, que estaba postrada, se levanta y comienza a servirles. El poder de Jesús no era para espectáculo, era para restaurar la vida. Al caer la tarde, la noticia se había extendido. La ciudad entera trajo a sus enfermos, a sus endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Estaba cumpliendo la antigua profecía de Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero la fama, mis amigos, tiene un precio. La multitud lo rodeaba, ya no por la palabra, sino por los milagros. Y Jesús, viendo el peligro de la adoración vacía, toma una decisión drástica. Pasemos al otro lado. Decide huir de su propia fama, y en medio de la confusión de la partida, dos hombres lo confrontan. El primero, un escriba, un maestro de la ley, un intelectual. Él dice con toda la pompa: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Parecía la lealtad perfecta, pero Jesús mira el fondo de su alma y ve que busca gloria. Y la respuesta de Jesús es un balde de agua fría. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Prepárate para la incomodidad. Prepárate para no tener hogar. Inmediatamente después otro discípulo se acerca, pero con una petición justa. «Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre». Una obligación sagrada. Pero Jesús le da la orden más impactante, más dura de todo su ministerio. «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Qué aparente crueldad, pero qué revelación. Jesús estaba diciendo que el llamado del reino de la vida era más urgente que los rituales de la muerte. Era una elección radical. El barco finalmente parte. Jesús, exhausto de dar tanto de sí, se duerme en la popa. Y es aquí, mis amigos, donde el infierno decide levantarse. No es una tormenta común. Es una tempestad, un seismos, un terremoto en el mar. Sobrenatural. El cielo se vuelve negro. Las olas invaden el barco. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pescadores experimentados, hombres que vivieron la vida en aquel lago, están en pánico. Sueltan los remos, gritan. El barco se está hundiendo. ¿Y Jesús? Jesús dormía. Su desesperación es total. Corren hacia el maestro dormido, lo sacuden gritando: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús abre los ojos, pero no mira la tormenta, los mira a ellos. Y su voz es calmada, pero llena de decepción. «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Lo primero que hace no es salvar el barco, es confrontar la duda de ellos. Solo entonces él se levanta, mira el caos, el viento aullante, las olas asesinas, y reprende a los vientos y al mar. Y en el mismo instante se hizo una gran bonanza. El silencio fue ensordecedor. Los discípulos, aún temblando, no de miedo a la tormenta, sino de miedo a él, se miraban unos a otros pálidos. La revelación fue demasiado para ellos. Pero ¿quién es este hombre, que aún los vientos y el mar le obedecen? Creían que lo conocían, pero no sabían nada. Apenas sobrevivieron a la furia de la naturaleza y ahora en la otra orilla, en la tierra de los Gadarenos, se topan de cara con la furia del infierno. Dos hombres. No eran hombres, eran sombras, poseídos por demonios viviendo en los sepulcros. Eran tan furiosos, tan violentos, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Eran las bestias de la región. Pero cuando ven a Jesús bajando del barco, los demonios dentro de ellos lo reconocen. Antes incluso de que Pedro pudiera decir «Maestro», los demonios gritan: «¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». ¡Qué ironía! Los demonios sabían exactamente quién era él, mientras los discípulos en el barco aún preguntaban:
Los demonios sabían que estaban derrotados y le ruegan: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Había allí, cerca, miles de cerdos pastando, y Jesús, con el poder de quien domina el cielo, la tierra y el infierno, les da una única orden, una palabra: id. Y lo que sigue es el caos. Los espíritus salen de los hombres y entran en los cerdos, y el hato entero, todos los miles de cerdos enloquecidos, se precipita por el despeñadero, directo al mar, y mueren ahogados. Los dos hombres, antes bestias, ahora estaban calmados, sanados, libres. Los dueños de los cerdos, viendo aquello, corren a la ciudad y lo cuentan todo. Cuentan sobre los cerdos y sobre lo que les pasó a los endemoniados. Y aquí, mis amigos, aquí viene la revelación final, el clímax más trágico e impactante de todo este capítulo. La ciudad entera sale al encuentro de Jesús. Ven a los dos hombres curados, vestidos, cuerdos. Ven el poder de Dios manifiesto. Deberían estar celebrando, deberían estar de rodillas agradeciendo, pero no lo estaban. Estaban furiosos. Habían perdido su negocio. Habían perdido sus cerdos. La multitud entera rodea a Jesús, y en lugar de pedirle que se quedara, le rogaron que se retirara de su territorio. Prefirieron la locura de los demonios y la ganancia de los cerdos a la santa presencia del Hijo de Dios. ¡Qué giro terrible! Jesús sanó al leproso, rompió la ley por compasión, sanó al siervo del enemigo por causa de la fe, sanó a la suegra de Pedro por amor, confrontó la tempestad por la falta de fe de los discípulos, expulsó a los demonios por pura autoridad. Y al final, Él es expulsado por el pueblo que vino a salvar. La pregunta que queda en el aire, resonando más fuerte que la tormenta, es: ¿de qué lado estás? ¿Eres como el leproso que se arriesga todo por un toque? ¿Como el centurión que impacta al mundo con una fe que Jesús nunca vio? ¿Como los discípulos que andan con Él pero entran en pánico en la tormenta? ¿O como la ciudad de Gadara que ve el milagro, pero prefiere sus cerdos, su comodidad, su dinero, su rutina, y le pide a Jesús que se vaya? Si esta saga de la fe, del poder y de las elecciones difíciles tocó tu corazón, no le pidas a Jesús que se retire de tu vida. Al contrario, haz clic en el botón de suscribirse y ven a formar parte de nuestra congregación de seguidores del Maestro. Pide más revelaciones como esta en los comentarios y busca tu conocimiento dejando tu like para que este evangelio calme las tormentas en la vida de muchos. Y dinos, ¿en tu tormenta gritas de miedo o confías en el Maestro que duerme? Tu participación es la fe que mueve nuestro trabajo. Hasta nuestro próximo y electrizante capítulo.